Hoy es el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, la principal patología psiquiátrica en nuestro país y en el mundo. Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo estás, Natalia? Espero que estés muy bien. Así es, 13 de enero, Día Mundial de Lucha contra la Depresión, una de estas afecciones, como decías, que afectan a gran parte de la población uruguaya. Por eso vamos a estar hablando en minutos nada más con una especialista en estos temas para hablar sobre la sensibilización que es necesaria hacer en estas fechas y empezar a conversar un poco más de estos temas, algo que nos hace bastante falta. ¿Qué pasa con la calidad ambiental de las playas uruguayas? Hoy tendremos informe especial en piso desarrollado por Martín Duarte, que hablará de ese asunto. ¿Cómo te va, Martín? Así es, buenas tardes Martín, Natalia. Vamos a estar hablando de la calidad de las playas, justamente la calidad escénica de las playas. Este es un informe realizado por el Laboratorio del Mar de la Universidad de la República y establece como gran titular que estaremos desarrollando que un 70% de las playas de nuestro país, es decir, toda la franja de 560 kilómetros entre Colonia y Rocha, están comprometidas en la calidad escénica. Primera reunión de transición en, el Ministerio de Defensa Nacional. La futura ministra, Sandra Lasso, defendió los contenidos del programa del Frente Amplio en materia de derechos humanos y pasado reciente, porque ese tema estuvo también en la reunión. Y Armando Castaing-Debat, el actual ministro, hizo un anuncio con respecto a la inminente respuesta del actual gobierno a un pedido de acceso a la información realizado por madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Estamos dentro de los plazos para contestar el pedido de información. Esta semana está llegando la información, o sea que no estamos para nada por fuera de los plazos. Estuvimos hablando de ese tema también con las autoridades entrantes y esta semana está la respuesta de ese pedido. Hoy estuvimos hablando de eso con el actual ministro y cuáles iban a ser más o menos las líneas. Las líneas están en el programa del Frente Amplio, está muy claro allí lo que pensamos sobre derechos humanos y vamos a analizar la información que nos ha sido entregada sobre los pasos que se dieron en estos 5 años. Lo que pasa en el edificio Plaza Alemania, en Palermo, sede de la transición, o por lo menos de lo que hace al gobierno electo, es tema importante por estos días. Y desde allí informa Diego Martini, que estará en cualquier momento, ahí lo vemos, con los datos que surgen de hoy. Sí, compañeros, así es. Como anunciábamos, jornada muy intensa la del día de hoy, que ya empieza justamente a tener esta carga de trabajo después de lo que fueron los primeros días del año, donde varios jerarcas designados y sus respectivos subsecretarios y otros integrantes de los futuros gabinetes se tomaron días de descanso, incluido el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el prosecretario Jorge Díaz, quien además Sánchez es el que tiene la tarea, digamos, de coordinar a todos los ministros designados y todas las carteras y además también tener contacto con los parlamentarios. En la jornada de hoy, se supo que Yamandu Orsi va a ser intervenido de cataratas en la jornada de mañana y el próximo jueves, por lo que esta semana no va a estar acá. Sí tuvo contacto con él Alejandro Sánchez en estos días previos a los que el presidente electo estuvo de vacaciones y hoy ya comenzaron a tenerse varias reuniones, además sobre todo porque en el edificio se está utilizando como sede de varias autoridades designadas para tener las distintas reuniones. Empecemos con José Carlos Maía, el ministro de Educación y Cultura, que anunció a dos consejeras del CODICEN que van a estar trabajando junto con Pablo Cassiani. Se trata de la maestra Elvia Pereira y de la profesora Carolina Payas, que fueron asignadas. También hubo reuniones para avanzar en autoridades de cultura, algo que todavía no está definido, que se definirá en los próximos días. Escuchemos lo que decía José Carlos Maía. En el CODICEN vamos a anunciar hoy la designación de dos compañeras con mucha trayectoria en la educación y que son muy significativas. Los dos nombres que van a acompañar al presidente, que ya saben ustedes va a ser Pablo Cassiani, son los nombres de Carolina Payas, la profesora Carolina Payas, y la maestra Elvia Pereira. El hecho de ser personas que conocen la educación por dentro, que tienen experiencia desde el punto de vista de la construcción cotidiana, lo que es la educación pública uruguaya, es un plus. No me parece una cuestión de exclusividad, pero sí creo que, desde por lo menos una concepción nuestra, del Frente Amplio, es un tema de identidad, y eso es importante. Queremos un CODICEN que, en primer lugar,
no tenga una visión refundadora. Es decir, que no lleguemos con la idea que con nosotros empieza la historia de la educación y que todo lo anterior es mala palabra. Vamos a llegar con una impronta que tiene que ver con sí cambiar cosas, las vamos a cambiar porque lo anunciamos durante la campaña electoral y estamos convencidos que hay cosas que cambiar. Pero no con ese tono, con ese tenor. Bien, ahí escuchábamos al ministro de Educación y Cultura designado y justamente acá hay una vuelta interesante, una vuelta política que tiene que ver con la llegada de Elvia Pereira, que es la primera suplente, digamos, de Mario Vergara en el Senado. Mario Vergara candidato a la Intendencia y en caso de ganar Mario Vergara la Intendencia de Montevideo, otra de sus suplentes sería Graciela Villar, quien lo acompañaría en la Intendencia de Montevideo. Por lo que acá, en esta vuelta política que mencionamos, se abre la posibilidad de que Lilian Quechichán llegue al Senado. Hubo otras reuniones en la jornada de hoy donde también las autoridades del Ministerio de Turismo se reunieron por primera vez con las autoridades actuales y hoy estuvo la Cámara de Turismo justamente por acá y se reunieron con el ministro Menoni, con Ana Laura Karam, y esto decían. Tuvimos muchísimas coincidencias, la verdad que fue una muy buena reunión. ¿Qué esperan de este gobierno? ¿Qué debería pasar en estos 5 años para que el sector mejore? Bueno, nosotros una de las cuestiones que estamos hablando ahora es el tema del presupuesto del Ministerio de Turismo. Uno puede tener planes estratégicos muy buenos, muy detallados, muy consistentes, digamos, para el desarrollo de una actividad, pero si esos planes no están acompañados con un presupuesto que acompañe, es bastante difícil llevarlos adelante. Por lo tanto, entendemos que unir esas dos cosas, un buen plan estratégico con una buena asignación de recursos para el sector, así como se ha hecho con otros sectores, el sector de TI, el sector audiovisual, que han tenido planes estratégicos bien desarrollados, pero también con presupuestos que acompañan para ese desarrollo. ¿Ese acompañamiento económico es hacia la promoción hacia el exterior? Y bueno, creo que hay varios puntos que el sector debe de desarrollar. Uno de ellos, y quizás uno de los más importantes sin duda, es la promoción turística, pero que en estos 5 años se le ha dado al sector privado un espacio también para trabajar en conjunto que ha sido importante y que vimos ahora en esta reunión con las autoridades electas, que hay la enorme voluntad de seguir trabajando en conjunto con el sector privado y eso la verdad es que nos llena de orgullo. Quiere decir que nuestro país tiene algunas políticas que son políticas de Estado más allá de una política pública puntual en un momento. Bien, la Cámara Uruguaya de Turismo, así como la Asociación de Agencias de Viajes del Uruguay, solicitaron a las autoridades de la educación posponer el inicio de clases que está planteado para el 5 de marzo. Según dijo el ministro designado, José Carlos Maía, esto le compete a las autoridades actuales, no a las nuevas autoridades, por lo que esto no tendría asidero, digamos, se va a mantener el 5 de marzo el comienzo de clases. Algunos datos más, hoy estuvo presente el senador electo Felipe Carballo por el sector 711, planteando algunos nombres para ocupar cargos de gobierno, al secretario de Presidencia Alejandro Sánchez. También vino a reunirse con el prosecretario Jorge Díaz, Daniel Espinosa, el ex secretario de Antilavado, y es una de las propuestas que Daniel Espinosa vuelva a ocupar este cargo en el actual gobierno. Como les decíamos, están reunidos varios ministros, está el Interior, está Economía, sigue faltando información en algunos ministerios, eso es lo que nos señalaban, y en algunos minutos seguramente el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez baje a hablar con los medios de comunicación de cómo se viene dando entonces esta transición. Bien, muchas gracias Diego y equipo. Para complementar, porque hablaba recién Diego de esta propuesta de la Cámara de Turismo y de agentes inmobiliarios para posponer el inicio de clases, estuvimos averiguando hoy que seguramente no se corra esa fecha, sea como está determinado, como ya se resolvió el 5 de marzo, pero el 5 de febrero será la primera sesión del Codicen de la ANEP de este año, donde se tomará una decisión definitiva sobre esta solicitud que se hace desde distintos sectores del turismo. Claro, decisión que, como decía Diego, le compete a las actuales autoridades, más allá de la opinión que tengan las designadas. Ahora nos metemos en otros asuntos vinculados a la transición. Les contamos en primer término que el ministro actual de Defensa Nacional, Armando Castaing de Bat, dijo que entre hoy y mañana la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos, Desaparecidos, va a recibir la respuesta de su ministerio
vinculada al pedido de acceso a la información que este colectivo hizo para que justamente se le facilitaran o se le brindaran los detalles de la solicitud que le hizo el Poder Ejecutivo a las Fuerzas Armadas durante este periodo para que otorguen información vinculada a los crímenes cometidos durante la etapa del terrorismo de Estado. El ministro puso en duda que se hayan vencido los plazos para responder, pese a que así se señala desde madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, y aseguró que la inminente respuesta a esa solicitud demuestra el compromiso del gobierno con el acceso a la verdad acerca de estos temas. Primero, estamos dentro de los plazos para contestar el pedido de información. Esta semana está llegando la información, o sea que no estamos para nada por fuera de los plazos. Estuvimos hablando de ese tema también con las autoridades entrantes y esta semana está la respuesta de ese pedido. Hasta que nosotros llegamos, la historia indicaba que habían habido, creo que 130 o 140 pedidos de acceso a la información. En lo que va de este gobierno llevamos 430 y los hemos contestado, ya te diría, prácticamente a todos, o sea que voluntad ha sobrado. Hasta el miércoles aproximadamente se venció el pedido de prórroga que había para hacer esa respuesta de pedido de acceso a la información. Madres y familiares hasta ayer no tenían ninguna información respecto a esta respuesta. ¿Cuándo se van a comunicar con ellos para darles justamente esta información? Tengo entendido que estamos en plazo, si no es hoy será mañana, pero la respuesta ya está. Esa orden ya se dio, la dio el ministro Javier García cuando era Fregosi, comandante en jefe, y así como funciona dentro del ministerio, Fregosi manda la orden a las diferentes dependencias y es la respuesta después de las diferentes dependencias. Delgado dijo que fue el presidente de la República el que dio la orden. No. El que da la orden es el ministro. Delgado repitió lo que yo le dije, que el que dio la orden fue el ministro. Pero después de la reunión con familiares dijo que fue el presidente. ¿Se equivocó? Capaz que se interpretó mal, le digo, pero quien da la orden al comandante en jefe en una línea de mando como es acá fue el ministro Javier García al general Fregosi. Bueno, y el ministro de Defensa, quien recién veíamos, actual, Armando Castaín de Bat, y la ministra designada de Defensa del próximo gobierno, Sandra Lasso, tuvieron su primera reunión formal de transición. Lasso valoró el tono del encuentro, ¿no? El ambiente de diálogo, digamos, pero prefirió no pronunciarse con respecto a lo que debe hacer o haga a futuro, en todo caso, el próximo gobierno, acerca del proceso de compra de 2 lanchas patrulleras iniciado por el actual gobierno, que ha sido cuestionado por el Frente Amplio, entre otras cosas porque entiende que todavía debe repasar, analizar la información al respecto que recibió en las últimas horas de parte de las actuales autoridades. Lo hemos dialogado además desde el comienzo con el actual ministro, por lo tanto vamos a analizar la información que se nos entregó y vamos a continuar. Acá no hay ningún cangrejo bajo la piedra, nosotros hemos tenido este diálogo franco y también cuando hemos tenido que discrepar lo hemos hecho con muchísimo respeto como debe ser. Ministra, pero usted hizo una interpelación por esto, o sea, tiene información de lo que pasó con las patrulleras y en base a la información se posicionó en contra. Hoy en este cargo previo a asumir, ¿qué dice al respecto? Tenemos información sobre el procedimiento, que fue lo que cuestionamos, el procedimiento llevado adelante en su momento. Las decisiones las toma el actual gobierno. Nosotros podemos ser críticos, pero ahora en todo caso hay que ver consecuencias y para eso lo que tenemos que hacer es analizar la información que tenemos. La información que tuvimos en su momento tiene que ver con el procedimiento, que fue lo que nosotros cuestionamos. Nunca cuestionamos ni la necesidad de la obtención de esos recursos. Por lo tanto, no te puedo adelantar qué vamos a hacer y no me arrepiento ni me desdigo de lo que dije anteriormente, que tiene que ver con el procedimiento. Otro asunto. Les contamos que Ricardo Gil Iribarne, que presidió la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, durante el último gobierno del Frente Amplio, manifestó preocupación porque entiende que el gobierno electo, también Frente Amplista, no emite por ahora señales claras con respecto a cuál será su política de combate a la corrupción. Aclaró que no integrará ningún organismo y señaló que las personas que integren la futura conducción de la JUTEP no deberían ser propuestas por los partidos políticos para garantizar su independencia. No veo señales claras en ese sentido, como lo ves en otras zonas, ¿no? Donde ya hay algunos anticipos, ¿no? Entonces a mí me preocupa de qué manera el nuevo gobierno va a caracterizar a la corrupción como problema nacional y cuáles van a ser las herramientas que va a usar para
prevenirla y combatirla y castigarla cuando haya que castigarla. Creo que eso no se reduce a la JUTEP, es más complejo. Creo que hay que pensar en un sistema anticorrupción que incluye, por supuesto, a la JUTEP como un organismo central, pero que también tiene un tribunal de cuentas que está muy desautorizado permanentemente y cuyas resoluciones no son atendidas la mayoría de las veces. A mí me gustaría ver más señales de qué se piensa hacer en ese tema, porque además venimos de un periodo donde a mi entender se ha hecho muy poco. Para Gil Iribarne, los nombres de quienes integren la futura JUTEP no deberían surgir de los partidos políticos. En este periodo de gobierno, en el actual periodo de gobierno, eso se cambió y los miembros de la JUTEP fueron propuestos por los partidos políticos. Yo creo que eso es un error profundo. ¿Por qué? Porque si te propone tu partido político, tú vas a defender a tu partido político y cuando al partido político no le gusta lo que haces, te va a sacar de allí, como ya pasó en este periodo. Yo creo que esa selección la debe hacer la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, y o en el Senado conseguir los votos necesarios para la venia. Y atención, una investigación revela la existencia de desigualdades y falencias en el sistema judicial y en el sistema carcelario al momento de prevenir crímenes que afectan a niños, niñas y mujeres. Y esa investigación se ha publicado en formato libro, coordinado por la socióloga Mariana Robelo y por el sociólogo Gabriel Tenenbaum, que consta, ese libro, de 10 artículos de especialistas de Uruguay, de México y también de Venezuela. El libro lo que hace es tomar en cuenta, por ejemplo, el lugar de las mujeres en el mercado de las drogas ilícitas, el diseño de la cárcel como tal, que es un diseño sobre todo de índole patriarcal, androcéntrico, donde no tienen lugar, por ejemplo, las mujeres como tal, pero también, por ejemplo, la población trans, qué consideraciones especiales podemos tener hacia esa situación. También hay artículos que abordan los temas, por ejemplo, de la explotación sexual, cómo se lee en clave de género el proceso judicial. Hay un artículo muy interesante sobre la Operación Océano, en un tipo de caso puntual que aborda la Operación Océano. Es interesante el lugar que ocupan las voces, por ejemplo, de los defensores de los formalizados. El sistema penal, el Estado penal como tal, genera más problemas en determinadas situaciones. No es un remedio a nada, al revés, genera mucho más problemas. Y ese es uno, ¿no? La maternidad en privación es otra de las cuestiones también abordadas por el libro. Tenenbaum se refirió a la privación de libertad de las mujeres, el ingreso al mercado de drogas para sobrevivir y las carencias del sistema carcelario que no está pensado para madres y disidencias. El Estado, mediante el sistema penitenciario, debería hacer todo lo posible para que esos vínculos se mantengan, porque es lo que va a poder ayudar, colaborar en el futuro del egreso, digamos. Las personas privadas de libertad en algún momento van a salir. Y uno tiene que, de momento cero que la persona entra a la cárcel, tiene que estar pensando en la salida. Seguimos adelante con otras informaciones. Les comentamos que hoy se conmemora el Día Mundial contra la Depresión y esto es con el objetivo de sensibilizar sobre esta enfermedad mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. La Organización Panamericana de la Salud resalta que 1 de cada 4 personas enfrentará trastornos mentales, siendo la depresión uno de los más comunes. En Uruguay, la depresión tiene un impacto particular en adolescentes y también en personas mayores. Entre las características más comunes de los trastornos depresivos se incluyen la tristeza persistente, la pérdida de motivación, la falta de interés o de placer en las actividades diarias, el aislamiento social, las alteraciones en los patrones de sueño, cambios en el apetito o el peso, dificultades para concentrarse y cansancio excesivo. Hay diversas líneas telefónicas de ayuda que son atendidas por profesionales con experiencia y están disponibles las 24 horas, todos los días del año. Por ejemplo, la línea de prevención del suicidio 0800-0767 o asterisco 0767 desde la línea celular. También existe la línea de apoyo emocional 0800-1920. La línea drogas asterisco 1020 desde teléfonos celulares o 2-309-1020. Y ahora mirada profesional a esta problemática desde el móvil de Julieta Núñez Tomás, que no está sola.
Así es, Martín, ¿cómo estás? Lo adelantábamos hace minutos nada más, ustedes brindaban información muy importante sobre este tema. Yo estoy aquí con Gabriela Echeverry, que es doctora en psicología y es docente de la Universidad de la República, justamente en la Facultad de Psicología, para hablar un poquito sobre este Día Mundial de Lucha contra la Depresión. ¿Cuál es el objetivo de un día como este que tiene, del que se habla mucho, la necesidad de romper el silencio con respecto a estos temas? ¿Por qué es importante salir a hablar, tener un día para visibilizar? Bueno, justamente tiene que ver con esta labor que ustedes están haciendo hoy, que es generar visibilidad sobre una problemática que muchas veces es silenciosa, ¿verdad?, de la que no se habla. Este día, que es un día internacional, ¿verdad?, tiene por cometido sobre todo generar justamente esto, la visibilización de la problemática, la posibilidad de romper con la estigmatización, la posibilidad de que se pueda conversar de esto, la posibilidad de que se le puedan poner palabras, a una situación que es importante en nuestro país, sobre todo es una situación sumamente relevante, digamos, por la cantidad de gente que padece depresión, que está en esta situación de extrema angustia, de extrema soledad, ¿verdad?, de extremo padecimiento y de la que muchas veces no se puede hablar, ¿no? ¿Cuáles son las maneras más efectivas para tratar esto desde el punto de vista de la psicología, pero también desde el punto de vista social, comunitario, cuando vemos una persona que está atravesando una situación que pensamos que puede llegar a ser depresión? Bueno, justamente pones el foco en una cuestión que para mí es muy relevante, para nosotros en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, justamente es poder poner en interrogación esto como trastorno, y tratando de generar condiciones para que se puedan generar algunas políticas y algunas acciones que trasciendan la posibilidad del abordaje profesional, del abordaje psicoterapéutico, del abordaje psiquiátrico, ¿no? Nosotros en especial ahora, este año que pasó, estuvimos poniendo el foco bastante en los padecimientos de la salud mental, y justamente lo que pusimos en juego es la posibilidad de pensar en lo que son los modelos comunitarios de abordaje de los padecimientos de las personas, que por supuesto necesitan contar con el auxilio de los profesionales, no cabe ninguna duda de eso, tanto de la psicología como de la psiquiatría, pero sobre todo requieren de los abordajes comunitarios, de las personas en sus vidas cotidianas, atendiendo a lo que les pasa, la construcción de redes, la construcción de espacios de conversación y de comunicación y de sostén, que falta tanto en este momento en esta sociedad, ¿no? A veces nos cuesta, cuando vemos una persona y no sabemos bien lo que le pasa, es poner la palabra depresión, ¿no? O sea, hablar de eso. Hay todavía una estima muy grande con eso, con el tratamiento farmacológico, vinculado a esto. ¿Qué falta, ¿no?, para dar esos pasos en la sociedad? Bueno, esa es una pregunta un poco amplia que requeriría más que 4 minutos. La verdad que no la puedo responder fácilmente, Julieta, porque en verdad que se requerirían justamente la construcción de políticas de Estado, de políticas públicas, de políticas sociales, que involucraran a los gobiernos, a las organizaciones, a las instituciones, para poder generar algunas transformaciones en las mentalidades, en lo que se denominan las mentalidades, los modos de pensar, de sentir, de relacionarnos, ¿no? Para interrogar justamente los estigmas, para interrogar los tabúes respecto de las palabras que se usan, ¿no? Sabemos que muchas veces la cuestión de la depresión viene asociada a la cuestión del suicidio, del intento de suicidio, tema que es absolutamente tabú, que no se puede nombrar, que no se puede decir, ¿no? Y bueno, y el problema fundamental de eso es que termina siendo una patología o un padecimiento, me gusta más decir, que termina construyendo aislamiento social, ¿no? Porque cuando a la persona se la diagnostica, muchas veces se la diagnostica dentro de un consultorio, y no se abre eso que le pasa al resto de las personas. Entonces, ese es un tema que me parece que es importante trabajarlo, ¿no? Como salir de esta cuestión de que la depresión es un problema individual, es un problema de la persona, es un problema de lo que te pasa a ti, de lo que me pasa a mí, para entender que es un problema que es una producción social, ¿no? Porque no en todos los lugares, no en todas las culturas hay depresión, no en todos los países hay depresión. Tiene mucho que ver con las situaciones sociales, económicas, culturales, en fin, de las subjetivaciones de las personas. Entonces, pienso que vos me preguntabas qué hay que hacer. Bueno, para mí hay que construir algunos haceres que traten de cambiar un poco las mentalidades, para generar otras maneras de vida, ¿no? Eso me parece lo más importante. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por esto.
Gabriela Echeverri, como decíamos, doctora en psicología y también docente de la Facultad de Psicología. Bien, muchas gracias, Julieta y equipo. Les contamos que usuarios y usuarias del transporte público urbano expresaron disconformidad con el aumento de 4 pesos en el precio del boleto de 1 hora. Claro, ese aumento y otros, porque en los últimos tiempos se habla de canasta de boletos, Sí. pero ese es el más usado, el de Sí. 1 hora, van a empezar a regir, recordemos, a medianoche, ¿no? Sí. Y guiándonos justamente por el boleto de 1 hora, va a pasar a costar 49 pesos con tarjeta STM y 60 pesos en efectivo, plata en mano, ya que en las dos modalidades el aumento, como decía Natalia, es de 4 pesos. El boleto es el más caro en este país. En otros países no sale eso, ¿no? Entonces creo que es demasiado para la situación del Uruguay. Esa es mi opinión, que es demasiado. En comparación con otros gastos, ¿a usted le parece que es demasiado elevado? Sí, es bastante. Además que, fíjate que hay muchas personas que no cuesta juntar ese dinero para ir a trabajar mismo. También hay gente que no puede ir a trabajar, no se puede presentar porque no tiene la plata para el boleto. Va a pasar a costar 49 pesos. Wow. Es demasiado. Para el laburante es demasiado. ¿Y el servicio que brindan, qué opinan? Desastre. No, los ómnibus, vamos colgados, es demasiado. Pocas líneas, no hay. Y está bien, digo, mientras que siga así subiendo una vez por año de repente, lo veo bien. Aparte, digo, yo qué sé, también esperemos que siga subiendo también el tema de los salarios y todas esas cosas, ¿no? Y que la canasta también se mantenga un poco ahí, que no suba tanto, porque es una de las cosas que también... Justamente lo que explicaban desde la Intendencia es que se está acompasando con el IPC. ¿Vos en tu vida lo has sentido así, acompasado? Sí, yo lo veo bastante... O sea, para mí está normal, el precio del boleto es normal. Podríamos mejorar, por ejemplo, las frecuencias en el transporte. A las 6 de la tarde, acá en 18 de julio, no está siendo suficiente, por así decirlo, la locomoción, ¿no? Lo que impone las empresas, lo que no está siendo suficiente. Entonces, bueno, hay una gran problemática con eso porque hay mucha gente que se queda tiempazo esperando un ómnibus, que encima viajamos como ganado. Entonces, por eso digo, si van a mejorar el servicio, suben la tarifa, pero mejoran el servicio, bueno, está bien. Sí, es normal que pase, pero es 4 pesos, son 4 pesos. Hay algunas personas que lo pueden llegar a sentir más que otras. ¿Tú sos usuaria frecuente del ómnibus? Sí, bastante seguido. Bueno, yo vengo a estudiar acá y estoy haciendo facultad de enfermería también, entonces sí, depende del ómnibus al 100%. Es caro el boleto. No, el servicio es bueno, digo, no siendo horas pico, pero es caro. Subió el gas, la luz, el agua, el teléfono, los boletos y el sueldo para cuándo. Eso es lo complicado. Estás pagando un precio y cuando querés cobrar estás pagando casi 50 pesos un boleto, es un disparate. Para mí es un disparate. A mí me los pagan igual, ¿no? Pero hay gente que no lo puede para ir a trabajar, a veces le falta un pesito y tiene que estar pidiendo para ir a trabajar. La verdad que un disparate. La verdad que el servicio de accesibilidad para la gente que es accesible y que necesitamos accesibilidad pasa uno cada tanto y cuando se acuerdan. Y la mayoría se va y te dejan tirado. Porque ocupa mucho lugar, ¿me entendés? En la plataforma no ocupa todo el lugar. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos, atención, que Uruguay suspendió temporalmente la importación de productos de origen animal desde Alemania e Israel debido a la detección de fiebre aftosa en esos países. Según un comunicado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, las autoridades veterinarias de ambos países notificaron el hecho a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Ante esta situación, que presuntamente no tiene vinculación epidemiológica, se suspendió temporalmente y en forma preventiva la importación de productos y subproductos de origen animal desde esos mercados. La medida tiene como objetivo mantener el estatus sanitario de Uruguay como país libre de fiebre aftosa con vacunación, en el que cumple desde el 22 de mayo
del año 2003. La restitución de las importaciones dependerá de la evolución de los eventos, de la información proporcionada por los servicios oficiales de los países involucrados y del reconocimiento que la Organización Mundial de Sanidad Animal otorgue una vez que se den por finalizadas las acciones establecidas. La fiebre aftosa es una enfermedad infecciosa que afecta a diversas especies de mamíferos, tanto domésticos como silvestres, pero en ningún caso se transmite al ser humano. Y nos metemos de lleno ahora en la agenda más bien ambiental, pero desde Uruguay. Vamos a saber cómo es la calidad de nuestras playas con esta extensa costa que tenemos en el país, y para eso recibimos a Martín Duarte. ¿Cómo andan, Martín, Natalia? ¿Ya inauguraron la temporada de playa, 13 de enero, ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. Natalia sí, yo todavía no. Yo tampoco. Yo no inauguré, no sé si la voy a inaugurar, pero vamos a estar hablando de un informe muy interesante de la Facultad de Ciencia, de Laboratorios de Ciencia del Mar, que habla justamente a través de 30 variables, mide la calidad escénica. Ya vamos a meternos un poco en ese concepto, qué significa la calidad escénica de las playas de nuestro país. Se valoró 100 playas a lo largo de los 560 kilómetros de costa que tiene nuestro país, 15 en Colonia, 6 en San José, 14 en Montevideo, 11 en Canelones y 27 tanto en Maldonado como en Rocha. Vamos a compartir la primera placa que valora de alguna forma dónde están ubicadas, en este caso, la calidad y las playas en nuestro país. Vemos clase 1, 2, 3, 4 y 5. Les voy a ir contando un poco de estos conceptos y en particular ubicando cuáles son las dos playas en este caso que están en la punta, en la clase 1, que a nivel de definición significa que presentan una calidad paisajística muy alta con elementos naturales intactos. Eso quiere decir estar ubicado en la clase 1. Y las dos playas que están en esta ubicación, una está en Canelones y la otra en Maldonado, Santa Lucía del Este, y la que está en Maldonado, Las Grutas, que es en la zona cercana a Punta Ballena. Después en la playas clase 2, con un 4%, o sea, 4 playas, están las que incluyen paisaje natural bien conservado, que conservan un alto valor paisajístico, aunque pueden presentar estructuras antropogénicas, en este caso con incidencias justamente de la mano del hombre sobre la naturaleza, mínimas. Y en este caso, en la segunda categoría, ubicamos a 4 playas, una en Maldonado, 3 en Rocha, en Maldonado el Caracol, y las 3 que están en Rocha son la Oceánica en el Polonio, Cabo Polonio, Las Dunas y Achiras, que está en la zona de Santa Teresa. Estas 6 playas, las que están en la categoría 1 y 2, están valoradas entre las que se puede trabajar y justamente realizar trabajos de conservación, particularmente en la duna, en las dunas, que es una de las variables más importantes a la hora de esta categorización. Ya vamos a estar hablando de algunas de las playas en particular, con mayor y con menor incidencia justamente del impacto ambiental, pero consultamos a Omar De Feo, que es justamente biólogo, trabaja en la Facultad de Ciencia en este laboratorio que preparó el informe, para que en primer lugar nos explique qué significa esta categorización de playas y la calidad escénica en particular, y cómo viene siendo el impacto en los últimos años de este trabajo que se valoró entre marzo y mayo del 2024 y que contempló a 100 playas en nuestro país. La calidad escénica es una valoración integral de los atributos ambientales, ¿verdad?, y estéticos que contribuyen a la percepción de las playas en su calidad recreativa. La duna es una parte clave de la playa y por eso nosotros evaluamos la integridad de la duna, es decir, cuán impactada está, qué presencia hay de los diferentes montículos, digamos, de esas dunas, cuál es su vegetación, si es introducida o si es nativa, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque la duna forma parte integral de la playa. La zona de surf, donde vamos a surfear, la playa donde vamos a tomar el sol a jugar al fútbol, y la duna. Entre esas 3 zonas hay movimiento constante de arena. La playa se ve atacada por 2 frentes contrapuestos. El incremento del nivel del mar, lo cual ha sido una evidencia irrefutable en los últimos 40, 50 años, y por el otro lado, la disminución de la duna. Al disminuir la duna, nosotros eliminamos
el intercambio de arena. Y entonces el mar, cuando aumenta, sigue de largo y rompe la rambla, rompe todas las estructuras, y ya hemos visto en Montevideo, en Truville, en Carrasco, en Aguas Dulces, en Rocha, en Costa Azul, un deterioro de las playas. Las playas en peor condiciones o unas playas comprometidas, un 70% seguramente. Y un muy bajo porcentaje, una calidad escénica y no deterioro que ronda 5 o 10% en función de las categorías que se definen. ¿Cuáles son las playas que corren peligro de desaparecer? Vos ponés el ejemplo de la playa Brava, allí en la zona de Malvin, ¿no? Pegada a la playa Honda, pero ¿hay algunas playas de este monitoreo que corran riesgo de desaparecer en el breve plazo? Dentro del arco de Posito, la zona de Truville, en una parte de Carrasco donde ya se ha roto la rambla, y tuvieron que reconstruirla, es que no hay una parte sin dunas, pero en Piriápolis, por ejemplo, cerca de la rambla de Piriápolis. Otros casos muy preocupantes son Costa Azul. Otro caso preocupante es Aguas Dulces, en donde el deterioro de la duna es tal que se ha llevado casas enteras. Martín, bueno, un panorama bastante desolador, Sí. el que podemos ver a partir de este testimonio. ¿Cuáles serían las playas con mayor calidad escénica y cuáles con menor? Vamos a entrar en ese detalle. Veíamos recién a Omar. A mí me llamó mucho la atención, en particular, una playa que conozco mucho, la del Cine, allí en la zona entre Malvin y La Honda, Exacto. que, claro, quizás La cuando de la vemos... pantalla se llama. La de la pantalla. Cuando vemos un ejemplo concreto de la incidencia tanto del impacto de lo que es el crecimiento del mar a través del cambio climático, y también el hecho de que las playas en Montevideo no tienen dunas prácticamente, son las que corren más riesgo. Una cosa que omití decir de la valoración y estas categorías de playa, vemos que entre el 4 y el 5, o sea, las de menor calidad escénica, 38 y 39%, hay, en Colonia abarcan ese rango, ¿no?, de 4 y 5, en Colonia abarcan el 93% de las playas, en Montevideo el 100%, o sea, Montevideo de la categoría 1 de la 3 no tiene ninguna playa. En Maldonado el 88% y en Canelones el 82%. Y vamos a pasar a la placa número 2, que en este caso son las que tienen mejor valoración, están ubicadas en el rango entre el 1 y el 2. Estamos hablando que en Colonia es la Bajada Valdés, en San José está Boca del Cufré, un balneario muy conocido, también la Guitarra y Quillú. Canelones, Santa Lucía del Este. En Maldonado, como veíamos, ¿no?, valorada entre el 1 y el 2, Las Grutas y el Caracol. En Montevideo, dentro del panorama malo, pues estamos hablando están en la clase 4, las dos playas mejor valoradas dentro de este informe es Punta Espinillo y La Colorada, y en Rocha, Oceanía del Polonio, Cabo Polonio y Achiras. Ahora, si pasamos al otro costado, las playas con menor calidad escénica, nos encontramos que en Colonia se ubica Municipal, Puerto Inglés, Los Verdes, en San José, puntualmente Playa Pascual. En Montevideo, esto que nos decía Omar, ¿no?, Playa Brava, la zona del Puerto del Museo, la Playa de la Mulata, también allí en la zona cercana a la Playa Honda. En Maldonado hay preocupación por Piriápolis, Solanas y Los Lamas. En Rocha, esto me llamó la atención, ¿no?, porque uno entiende que es una de las zonas donde hay mayor presencia de dunas, y ahora el biólogo va a valorar específicamente por qué la importancia de las dunas, pero está comprometida Aguas Dulces, Punta del Diablo, La Coronilla y La Balconada. Y Omar de Feo hacía hincapié, en este caso, a las habilitaciones, un tema que ha estado en constante cuestionamiento por parte de los ambientalistas, pero el impacto de esas excepciones que hace la Intendencia a la hora de construir y no solamente aportar, en este caso, terrenos para que se puedan construir desde casas hasta estacionamientos, y de esta forma lo valoraba. Por un lado, tenemos que muchas playas de Colonia, San José y Montevideo no tienen dunas, pero eso es por el resultado de un proceso histórico de construcción, de endurecimiento, como le decimos nosotros, donde las dunas se vieron eliminadas, mitigadas o replegadas. Por ejemplo, hay una playa, la Playa Brava, entre La Honda y Malvin, que está desapareciendo. Si algunos recuerdan, los veteranos como yo, que ahí había un cine.
eso lo que generó fue un destrozo de la duna y una eliminación del intercambio de sedimentos. Pero hay algo que me importa, quiero dejar claro. Tenemos un patrimonio nacional y en playas de Maldonado y de Rocha, donde todavía no se ha visto ese problema con tanta gravedad, lo que nosotros estamos alertando es que dejemos de generar excepciones para construir en estas zonas tan frágiles. Ecosistemas frágiles, por otra parte, mencionados en la Ley de Ordenamiento Territorial. Necesitamos mitigar o eliminar el efecto de deterioro de las dunas en la zona oceánica, previniendo la construcción, endurecimiento a través de paradores, de estacionamientos o de bienes inmuebles en esa zona tan privilegiada de nuestro país y de toda América Latina. Construir arriba de la duna es un asesinato de la playa, lisa y llanamente. Y eso se está viendo, desgraciadamente, como resultado de políticas cortoplacistas. Ahora cambiamos de asunto porque el senador Frente Amplista y futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, está hablando en este momento en el edificio Plaza Alemania, en Palermo, Montevideo. Creo que lo están asesorando un poco mal al actual presidente de la República, porque los informes de transición en el periodo pasado se dieron en el mes de diciembre, ¿verdad? Y ahora, como les contaba recién a sus colegas, ahora es lo que habíamos acordado, en esta semana, a partir del 13, es que recibiremos todos los informes de transición de la presidencia. Por lo cual, si tenemos que comparar informaciones y tiempo, en realidad las actuales autoridades recibieron información mucho antes de la que la estamos recibiendo nosotros. Pero ese no es un problema, no es un drama y no es una complicación para el nuevo gobierno, ni ha sido parte de una controversia, ni una discusión, porque acá la campaña electoral terminó. Entonces, como la campaña electoral terminó, estamos todos abocados a lo que hay que hacer, a que el gobierno que surgió de las urnas se tome posesión, y el gobierno que está saliendo está haciendo su mejor esfuerzo para que eso suceda dentro de los carriles institucionales. O sea, no hay un drama con la transición. Obviamente siempre pasa cuando hay dos que bailan, uno baila más rápido que el otro, y bueno, eso genera de alguna manera esas visiones o situaciones distintas. Pero la transición viene transcurriendo normalmente, viene llevándose adelante con mucha prolijidad y viene haciéndose dentro de los carriles institucionales. Hay matices, como siempre, pero bueno, es parte de la vida. ¿El tema cargos que le pregunté? Bien, el tema cargos. Nosotros estamos iniciando primero con los distintos sectores del Frente Amplio en esta semana y la semana próxima, conversaciones y negociaciones para ver cómo conformamos el conjunto de empresas públicas y entes autónomos que hay que nombrar. Primero teníamos una primera instancia de negociación que tenía que ver con los ministerios y subsecretarios y subsecretarías, la segunda instancia eran los entes, y obviamente en febrero es que vamos a empezar a conversar con la oposición, porque nosotros queremos que la oposición participe. A nosotros nos interesa muchísimo que la oposición participe, lo dijimos durante toda la campaña electoral, el gobierno de Yamandu será un gobierno de puertas abiertas y de orejas para escuchar las ideas. ¿Y en qué cargo, por ejemplo, participan? En todo lo que les corresponden de las empresas públicas. ¿Cuántos cargos son para anterior los 34 cargos. Bien, esa es una etapa que nos sentaremos a negociar con la futura oposición, lo vamos a hacer, como decía recién, en febrero. Nosotros queremos que sea la máxima participación posible. ¿Por qué? Porque siempre es bueno que la oposición esté integrada a los entes. Primero porque aportan sus ideas, sus propuestas y sus visiones, y segundo porque controlan. Porque es importante para cualquier gestor sentirse controlado. Porque, en definitiva, cuando alguien lo controla, lo que hace es mejorar la gestión. Pero nosotros queremos que la oposición participe no solo para controlar, sino para proponer. Porque el Uruguay necesita que se propongan ideas, y las ideas que sean buenas las llevaremos adelante. ¿La oposición en conjunto, como un conjunto, o por separado, Partido Colorado, Nacional, etcétera? Nosotros vamos a negociar con los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Eso es lo que tenemos que hacer, y negociaremos con los partidos políticos que tienen representación parlamentaria su incorporación a los distintos organismos que les corresponde participar en el marco del Contralor. Ahora eso, ustedes imagínense, ¿a dónde va a ir? ¿Cuántos lugares van a ser? Será parte de lo que nos sentaremos a negociar, porque hay que ver ¿a dónde va a ir el Partido Colorado? ¿A dónde le interesa ir al Partido Colorado? ¿A dónde le interesa ir al Partido Nacional? ¿No? Entonces, los lugares son finitos y la idea es que esté la oposición representada en la mayoría de los organismos. Pero para eso hay que sentarse a negociar y a discutir. Sánchez, ¿en esta ¿Te va a dar cargo?
A todo el que tiene representación parlamentaria y le corresponde tener participación en los organismos de Contralor, iremos a hablar con ellos. Sánchez, el gobierno tomó posición respecto a Venezuela. ¿Cuál es la opinión del gobierno entrante? Nosotros hemos sido muy claros con respecto a lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos tiempos. Yamandu Orsi ha sido extremadamente claro. Tiene que ver con que, lamentablemente, en Venezuela ha habido un proceso de deterioro de las condiciones democráticas que han llevado a situaciones en donde, por ejemplo, en la última elección ha quedado una sensación de que ha quedado cuestionada. Y eso es así, y eso es una realidad política con la que convivimos, y ese es un problema que tiene América Latina. Ahora, nosotros hemos dicho siempre que desde el gobierno entrante lo que buscaremos son los caminos de diálogo, los caminos para generar condiciones de que el Uruguay sea una plataforma para el diálogo de los actores políticos, para que encaucen sus conflictos por las vías institucionales y democráticas, y nosotros queremos albergar esa posibilidad porque necesitamos un continente de paz, de democracia y de libertad. ¿Ha acertado que el presidente recibiera al líder opositor? Está muy bien, sí, estuvo por acá. Nosotros nos podíamos reunir también. Cuando hablamos de diálogo es hablar con todas las partes, porque lo que necesitamos nosotros es ayudar a los venezolanos a encauzar este conflicto que tienen, que es un conflicto de carácter democrático, y tenemos que buscar la forma de ayudar, no de echar leña al fuego. Ahora, González Urrutia habló de la posibilidad de reunirse con Orsi. ¿Ha tenido algún contacto el gobierno entrante con vinculados a personas con González Urrutia? Bueno, yo en particular no he tenido un contacto con los actores en este caso de González Urrutia. Sí, obviamente es un tema que el futuro canciller está monitoreando, naturalmente, porque es parte de la política exterior del Uruguay, y la política exterior del Uruguay será contribuir a la paz, a la democracia y a la libertad. ¿Y se va a mantener la postura de recepción de venezolanos, como está habiendo? Hay muchas solicitudes y prácticamente no se rechaza ninguna. El Uruguay siempre ha sido un país de puertas abiertas. Por eso todos nosotros tenemos apellidos que provienen, no son originarios de esta región, sino que ha sido un país que le abrió las puertas a la inmigración. Por tanto, va a seguir siendo ese el camino del Uruguay, porque nos parece que es parte de una cultura nacional de integrar al conjunto de las personas que deciden, sea por las razones que sean, venir al Uruguay y ayudarnos a construir este Uruguay tan maravilloso. ¿Se negó a recibir a González Urrutia? No, para nada. No. ¿Cómo fue ese proceso? Se dice que González Urrutia quería, pero Orsi no quiso. No hubo un problema. No hay ninguna dificultad, ni hubo ningún tipo de gestión avanzada. No, esos son todos rumores que lo que buscan de alguna manera es generar una sensación que no existe. Para la asunción, ¿a qué nivel? ¿Cómo? ¿Va a haber embajador en Venezuela? Bueno, el Uruguay, este gobierno, el actual gobierno, no rompió relaciones diplomáticas. Y el Uruguay todavía no rompió relaciones diplomáticas, y está muy bien que no haya roto relaciones diplomáticas, porque incluso estamos preocupados por la vida de los uruguayos. De hecho, hay un uruguayo que al parecer está preso, presuntamente preso, pero no se sabe su paradero, y eso es algo que el Estado uruguayo, cualquiera sea el uruguayo o uruguaya que esté en cualquier parte del mundo y tenga un problema, el Estado uruguayo debe velar por él. Y para eso tiene que tener cuerpo diplomático que lleve adelante esas acciones. Por tanto, ese es un tema muy sensible. Sobre la situación de ese uruguayo también, seguramente cuando asumamos el gobierno, será uno de los temas que tenemos con el tema de Venezuela, porque nos importa y nos importa mucho. ¿O sea que se va a nombrar embajador? No, yo no te estoy afirmando qué es lo que va a pasar, porque de aquí a que nosotros asumamos, vieron que la velocidad de las cosas que pasan en Venezuela, que muchas veces está bañada por ese mar maravilloso que es el Caribe, pero que también genera muchas turbulencias, uno nunca sabe lo que puede pasar. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y volvemos a retomar el caso de Sebastián Marcet, particularmente del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. A comienzos de enero les informábamos que Francisco Correa Galeano, el autor material e intelectual del crimen de Pecci en Colombia, había sido asesinado en la cárcel de La Picota. Ahora, una libreta, una agenda que sería de esta persona que ha sido investigada por la justicia colombiana, ha encontrado los nombres no solamente de Sebastián Marcet, sino de otras personas involucradas en la investigación a ultranza de Paraguay que justamente encabezaba el fiscal asesinado en Colombia.
Una misteriosa libreta de bolsillo que al parecer perteneció a Francisco Correa Galeano, el testigo asesinado en medio de la investigación sobre el magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, contiene contactos y referencias que podrían aportar nuevas pistas al expediente. El medio de prensa El Colombiano difundió durante las últimas horas la foto de un par de páginas de la que sería la agenda del ex militar antioqueño que integró la organización criminal Los Paisas, que participó en el crimen del funcionario paraguayo, quien fue asesinado por sicarios en mayo del 2022 en una playa colombiana durante su luna de miel. Todos los nombres que aparecen son de figuras relacionadas con la investigación a ultranza llevada adelante por la Fiscalía paraguaya, que desmanteló una enorme organización de tráfico internacional de droga y lavado de activos y que estuvo encabezada por el fiscal Pecci. Tío, Hotel El Faro, Rodadero Santa Marta, Señor Marcet, El Uruguayo, Parque Hotel Santa Marta, se lee en una de las páginas de la libreta y de acuerdo con el medio colombiano que verificó la existencia de ambos hoteles, esas dos zonas mencionadas podrían ser donde el ex militar se reunió con delegados de Sebastián Marcet y Miguel Ángel Insfrán, conocido como el Tío Rico. Y ahora nos vamos a Venezuela, donde están pasando varias cosas. Por ejemplo, el canciller venezolano Iván Gil denunció que varias sedes diplomáticas del país han sido atacadas en distintos lugares, por lo que él entiende son grupos de choque opositores extremistas que están buscando justamente socavar a Venezuela. Por otra parte, el fiscal general Tarek Saab anunció hoy el pedido de captura que le ha hecho a Interpol del opositor Leopoldo González, que como se sabe está detenido, Leopoldo López debí decir, perdón, que como se sabe está exiliado ya hace unos cuantos años en Madrid, España. Todo esto porque Leopoldo López apoyó la idea del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez de una intervención militar en Venezuela, entre otros acontecimientos que están ocurriendo en ese país. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, informó a través de su cuenta en Telegram que los llamados comanditos, conformados por grupos de choque de sectores extremistas de la oposición, han atacado las instalaciones diplomáticas en Lisboa, Portugal, Frankfurt, Alemania, Medellín, Colombia, Vigo, España y San José de Costa Rica, afirmando que el odio fascista inoculado, estimulado y protegido por años en el exterior es la principal causa de estas agresiones. La denuncia se produce el mismo día en que Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, se dirigió al país en rueda de prensa para anunciar la solicitud de alerta roja a Interpol para la detención del opositor Leopoldo López, exiliado desde hace varios años en Madrid por instigar acciones armadas contra la República, traición a la patria, conspiración y asociación, según el jerarca. La decisión de Venezuela llega después de que Leopoldo López se mostrara de acuerdo con un mensaje del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien pidió al mundo una intervención militar para frenar las aspiraciones de Maduro de perpetuarse en el poder sin respetar la democracia. En medio del clima de tensión que se vive, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz difundió un video y un mensaje este lunes en los que afirmó que la policía detuvo a un hombre que asegura es el ciudadano que transportó a la líder opositora María Corina Machado al terminar la protesta del pasado 9 de enero, quien según la denuncia resultó herido en momentos en que ella fue violentamente interceptada. Caracas asegura que el hombre será procesado por los presuntos delitos de asociación para delinquir y simulación de hecho punible. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y volviendo a nuestro país, en 2024 hubo 95 eventos hidrometeorológicos en todo Uruguay que afectaron personas o viviendas según el relevamiento anual del Sistema Nacional de Emergencias. También hubo 7 derrames de materiales considerados peligrosos, 4 vinculados a problemas con un oleoducto de ANCAP, 2 vinculados a sustancias usadas por la pastera UPM y 1 vinculado a sustancias usadas por otra empresa vinculada al rubro forestal celulósico como Montes del Plata. Los 95 fenómenos hidrometeorológicos adversos revelados por el SINAE afectaron en 2024 a 13.682 personas, más de la mitad mujeres y 5.335 de ellas menores de edad. 40 de estos eventos fueron inundaciones, 18 tormentas, 18 episodios de vientos fuertes, 17 eventos de lluvia y 2 granizadas. Las inundaciones fueron las que causaron el mayor impacto en términos de viviendas, afectando a 5.090 hogares, seguidas por los vientos fuertes, las tormentas, la lluvia y las granizadas. Los departamentos que registraron mayor número de personas afectadas fueron Durazno, San José, Paysandú y Florida.
En otro orden, 2024 registró 7 derrames de materiales peligrosos. 4 de ellos involucraron petróleo, todos debidos a roturas en el oleoducto de ANCAP. Los otros 3 involucraron diferentes sustancias. Un derrame de lixiviados en el arroyo Sauce de Durazno, relacionado a la empresa UPM, un derrame de soda cáustica en el puerto de Montevideo, también vinculado a esta planta, y un derrame de ácido fórmico en el puente internacional en Río Negro, asociado a Montes del Plata. El SINAE también informó que entre el 1 de noviembre del 2023 y el 30 de abril del 2024, Bomberos realizó 1.002 intervenciones, 53 incendios forestales y 949 incendios de campo. Esto resultó en un total de 2.705 hectáreas quemadas. Los departamentos más afectados fueron Canelones, Colonia y Río Negro. Según la Dirección Nacional de Bomberos, se registró la menor cantidad de incendios forestales y de campo en temporada en la última década. Inumet pronosticó una ola de calor para el litoral y parte del norte y centro del país que se extenderá entre jueves y sábado. Es lo que en el mapa que está en pantalla ven en gris, pero vamos a ponerle más datos a eso, porque según el aviso emitido justamente por el Instituto Uruguayo de Meteorología, una masa de aire cálida afectará la totalidad de los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano. Además, también afectará a parte de los departamentos de Colonia, Flores, Durazno y Tacuarembó. En los territorios mencionados se esperan temperaturas máximas entre jueves y sábado de entre 35 y 38 grados e incluso superiores, y mínimas iguales o superiores a los 21 grados centígrados. Bien, y ahora sí, repasamos los datos del tiempo para mañana martes y pasado miércoles en Montevideo y zona metropolitana. Ahí lo vemos, sol a pleno, con una máxima de 32 grados y una mínima de 19. Ya se ve cómo va subiendo la temperatura. Claro, se cumple lo previsto. Esto para Montevideo y el área metropolitana. Mañana martes, lo que repasaba Natalia. Me meto con el miércoles, que será 15 de enero. En la mitad del mes se espera. Pasado mañana, una máxima de 33 grados y una mínima de 20. Recordemos que Montevideo no está comprendido como territorio dentro de ese aviso por ola de calor que repasamos hace un rato, pero de todos modos las temperaturas irán en ascenso. Así que en la medida de lo posible, mucho protector solar, estar bajo la sombra, tratar de no salir si no es necesario, hidratarse. Claro. Bueno, algunas de las recomendaciones importantes para los días de mucho calor. Una recomendación que hacemos siempre a esta altura es quedarse en la pantalla de TV Ciudad, que recordemos tiene una programación con distintas propuestas, pegadito ahora a MBD Noticias, y luego a las 21 llega Mirá Montevideo, como siempre en el verano. El reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta mañana.